Desde hace algunos años, y para ser más específico, desde el año 1972, en un foro ecológico en las conferencias de las Naciones Unidas en Estocolmo, se comenzó a hablar de un nuevo tipo de lluvia, que a diferencia de la lluvia común, que aporta muchos beneficios para la vida en la Tierra, esta nueva lluvia amenaza numerosas especies pertenecientes al reino animal y vegetal, y no solo eso, también amenaza con deformar nuestras reliquias culturales. Lluvia ácida. La lluvia, en lugares sin contaminación, tiene un pH entre 5 y 6, es decir, ligeramente ácido, debido al dióxido de carbono atmosférico producido por la industrialización y la urbanización, y al reaccionar con el agua presente en la atmósfera forma ácido carbónico, un ácido débil, pero que a grandes concentraciones podría ser un gran problema. Se considera lluvia ácida si presenta un valor de pH menor a 5, y si el aire se vuelve más contaminado, la acidez podría aumentar a un valor de pH de 3. Para que tengamos una idea de lo que significan estos números, el jugo de naranja y el vinagre tienen un pH aproximado de 3. El concepto de lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación, es decir, rocío, lluvia, nieve, niebla, granizo, pero que presenten elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Este fenómeno, si bien proviene del cielo, se origina por la contaminación generada aquí en la Tierra, como por ejemplo centrales nucleares y eléctricas, fábricas, erupciones volcánicas, generadores o maquinarias que quemen carbón o derivados del petróleo, como los automóviles. El problema radica cuando se emite dióxido de azufre y óxido de nitrógeno a la atmósfera. Tristemente, estos son uno de los mayores contaminantes que se generan diariamente. El dióxido de azufre sufre una oxidación que puede ser generada mediante la reacción con el oxígeno presente en el aire o con el ozono presente en la atmósfera, y en ambas reacciones forman trióxido de azufre, que luego reacciona de manera espontánea con el agua presente en las nubes para producir ácido sulfúrico diluido. De forma similar, el óxido de nitrógeno se oxida con el oxígeno y el ozono para formar el dióxido de nitrógeno, que luego reacciona con el agua presente en las nubes para producir ácido nítrico diluido. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico son considerados ácidos fuertes, que presentes en la atmósfera podrían aumentar 1000 veces la acidez de la lluvia. Al aumentar la acidez de las aguas, de los ríos, lagos y mares, se producen trastornos importantes en la vida acuática. Algunas especies de plantas y animales logran adaptarse a las nuevas condiciones de acidez para sobrevivir, pero otras no. Sin embargo, en un ecosistema interconectado como el nuestro, lo que afecta a algunas especies con el tiempo termina afectando a muchas especies más a través de la cadena alimenticia, inclusive a especies no acuáticas como las aves y los seres humanos. Otro de los problemas que causa la lluvia ácida es el empobrecimiento en ciertos nutrientes esenciales para la fauna y el denominado estrés en las plantas, que ocasiona que las plantas sean más vulnerables a las plagas. Esta lluvia ácida también afecta la caída de las hojas de las plantas, lo que afecta su crecimiento, su respiración y por ende en la fotosíntesis. Las plantas, al no poder desarrollarse y realizar la fotosíntesis, nos afecta directamente a nosotros porque necesitamos de ellas para respirar y alimentarnos, es decir, para poder vivir. La lluvia ácida va a afectar de manera importante aquellas construcciones y esculturas históricas que hizo en su día el ser humano con piedra caliza y que han llegado hasta esta era. ¿Habrá algo que podamos hacer para controlar la lluvia ácida? Si bien estos gases son producidos mayoritariamente en centrales eléctricas y nucleares, y estarás pensando que tú no puedes controlarlas,
Pero lo que en realidad deberías pensar es que mientras menos electricidad se consuma en los hogares, menos químicos emitirán esas centrales. Los gases que producen la lluvia ácida pueden permanecer en la atmósfera por mucho tiempo antes de precipitar. Y no solo eso, también pueden recorrer grandes distancias de donde se han producido. Es por esto que un país puede ser altamente contaminante, pero los efectos nocivos se pueden sentir en la misma nación o en naciones vecinas. Como ven, es un problema que nos afecta a todos. No podremos controlar el viento, pero sí lo que arrojamos en él. Si te ha gustado este video y quieres muchos más, regálame un like, déjame un comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima.